Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Andrei García. Hoy es domingo 7 de diciembre de 2025. Son las 7 de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Ya está aquí nuestra invitada, ya la vieron y se las quiero presentar. Ella es la doctora Mirna Molina Ramos. Y miren, ella tiene el entrenamiento y posgrado en Core Energética con el doctor John Pierracos. Es directora del Centro Core Energética Puebla, fundadora y directora del Instituto de Psicoterapia Gestal, Corporal y Transpersonal. Tiene la maestría en Psicoterapia Humanista, es teacher y supervisora en el entrenamiento internacional de Core Energética. Es especialista en psicoterapia gestal, practica la terapia centrada en el cliente, está formada en vegetoterapia, en bioenergética, eneagrama, bioenergía y sanación espiritual, en constelaciones familiares, en uno de los mejores institutos de México, si no es que el mejor. Está formada también en Tantra, es catedrática del Instituto Universitario Carl Rogers, hace práctica terapéutica desde 1984, es creadora de 2 tipos de masajes terapéuticos y es discípula del doctor Claudio Naranjo, integrante además del equipo SAT México y es doctora en psicoterapia. ¿Sí, doctora Mirna? ¿Lo dije bien? Sí, sí, bueno, son datos un poquito del pasado, sí. Doctorado en psicología y desde hace 7 años, directora del Instituto de Core Energética de México. Muchas Sí, gracias pues, por la invitación. Sí, doctora, justo, bienvenida. Pues hoy hablaremos del tema Core Energética que usted despliega en su libro Sí a la vida tal como es. Y vamos a hablar de esto y demás. Pero antes de entrar en materia, antes de abordar de lleno el libro, me gustaría preguntarle un poquito acerca de Mirna, acerca de usted, dónde nace, cómo fue su infancia, su adolescencia, dónde creció. Bueno, yo nací al sur de Veracruz, en un pueblo que se llama Isla Veracruz, que está en los llanos de Sotavento, cerca de la zona de los Tuxtlas, pero no en la zona de los Tuxtlas, sino en los llanos de Sotavento. Ahí nací, estuve hasta los 15 años, solo viví con mi madre, fui hija única, y bueno, mi padre después tuvo otra pareja y tengo otros hermanos. Y después de estar en ISA a los 15 años, mi madre se esforzó muchísimo. Vivimos, pues bueno, con muchísimas carencias económicas, pero con muchos sueños. Mi madre realmente soñaba con que yo pudiera estudiar. Ella trabajaba en la casa de una maestra, de la primera maestra de ahí del pueblo. Uh-huh. Y entonces ahí nací en la casa de la maestra. Y mi mamá siguió muy cerca de ella. Mi madre era de Rodríguez Clara y entonces la tomó como mamá, dado que mi madre junto con sus hermanos era huérfana. Y la tomó como mamá. Y entonces pues escuchaba todo lo que ella decía y sabía. Y quería que cuando tuviera un hijo o hija, pues también estudiara. Entonces, pues ese fue su sueño para mí y así que a los 15 años me fui a Veracruz y estuve 12 años en el puerto. Yo estudié secretariado bilingüe, ya después estudié psicología allá y ya, bueno, después me vine para Puebla. Y bueno, mi pueblo es un pueblo que cuando yo era niña, cerca de Rodríguez Clara, pues con las secuelas que dejó la revolución, ¿no? Pues la gente del campo y pues las secuelas, estoy hablando de, pues es una zona pues delicada. Yo siempre la conocí como una zona de alguna manera violenta y insisto, como parte de esas secuelas que quedaron de la revolución. Y pues el tema de las tierras, el ganado y muchas cosas más. Pero bueno, lo más maravilloso de mi pueblo es que es la capital de la piña en el país. ¿A los cuántos años llega a Puebla?
A los 26, porque como primero estudié secretariado bilingüe, después estudié psicología. Terminando la carrera, después de un fallido casamiento, digo, ya no se llevó a cabo, entonces yo quise salir del puerto y pues conseguí trabajo aquí en Puebla, así que llegué a los 26 años aquí. ¿Su mamá fue huérfana? ¿Le entendí bien? Sí, sí, ella y sus hermanos, mi mamá quedó como a los 12 años huérfana, eh, como a los 13 de papá, su mamá murió el bebé adentro y su papá murió un año después asesinado, entonces pues se quedó con 4 hermanitos, 5 hermanos, ¿Ella 2. era la mayor? Ella era la mayor, sí, Ah, sí. mire, qué historia tan interesante. Se parece un poco a la de mi abuela y mi madre. Ya le contaré algún día de en esos desayunos o cenas que a veces el destino nos da chance de tener. Y Sí, entonces, ese matrimonio fallido de usted se da en Veracruz y se va para Puebla. y sí, me vengo acá a Puebla, sí, sí. Conseguí trabajo y pues me vine a trabajar aquí. No trabajé mucho tiempo, trabajé en el área de capacitación de Diconsa. Ah, Entonces, pues pronto, porque bueno, cuando yo estudiaba psicología, pude colaborar con un gran maestro en la psicoterapia y ya desde que estaba estudiando psicología, él había estudiado pues, la terapia central en el cliente, pues había conocido el trabajo y hacíamos grupos encuentros en el puerto de Veracruz. Y después, pues también aprendí Gestalt antes de que aquí en Puebla, yo ya conocía la Gestalt desde Veracruz y entonces hacíamos grupos. Así que cuando llegué a Puebla en capacitación, pues trabajaba con grupos, integrábamos grupos de capacitación de 200, 300 personas. que era bastante enorme. Ahora, usted estudia psicología y cómo es que llega a las constelaciones, porque antes de entrar al aire platicábamos un poquito acerca de esa trayectoria suya con la doctora Ingela Roble. ¿Cómo llega con ella? Bueno, con ella, pues justo llego cuando estoy estudiando core energética. Ingala fue de la primera generación de core energética y yo fui de la segunda. Ah, mire. Entonces nos conocimos cuando ella pues ya estaba ya casi por terminar y yo estaba iniciando, pero tuvimos la oportunidad de estar juntas en talleres de pathwork con los maestros que estuvieron cerca de Eva Pierracos. Entonces, justo en esos talleres que organizó Ilse Kretschmer, que era la directora del Instituto de Core Energética de México durante 23 años, pero organizó esos talleres con estos, bueno, fue todo un regalo poder convivir, compartir y escuchar a estos maestros que estuvieron cerca de Eva Pierracos. Entonces ahí nos hicimos amigas, nos compenetramos, nos entendimos Sí, y sí. después nos decíamos como hermanas, nada más que ella era rubia y yo era morena. Ahí había un entendimiento de almas y a niveles emocionales y muchas cosas, ¿no? Y pues ella se enamoró de las constelaciones familiares, siguió por allí y justo Lawrence Wist, no Ajá. recuerdo bien cómo se pronuncia, él venía de Alemania y era maestro de core energética. Y pues le propuso a Ilse si podía hacer una introducción
de las constelaciones familiares en uno de los retiros de trabajo del entrenamiento internacional. Y se le dijo que sí. Y ahí fue la primera vez que se conoció las constelaciones familiares. Después, pues en el congreso que se organizó de Core Energética en Cancún, allí ya dio talleres más específicos donde Ingala pues ya lo conoció más ampliamente. Y bueno, así fue como conocí las constelaciones, tuve la fortuna de constelar. Está formada como consteladora. Sí, sí, Y pero además sé que es una de las mejores consteladoras del país. Humildad aparte, lo tengo que decir. gracias. Y bueno, pues yo quedé impactada por el proceso y fíjate, me quedó claro que el primer trabajo que hice con John Pierracos en el primer módulo de mi entrenamiento, el proceso que hizo conmigo, ahora me doy cuenta que fue un proceso tan profundo que me llevó a liberar como emociones que no solamente tenían que ver con mi vida, sino con la vida de mi madre y de mi abuela. Finalmente, como si a través de mí hubiera salido tanto dolor, rabia, miedo, pues mucho llanto. Desde la COR. De todas, pero Ajá, yo trabajando, bueno, en manos, bueno, guiada en el proceso por John Pierracos e Ilse que estaban ahí juntos. Entonces, ahora sigo integrando ese proceso y siento que a través de mí, como gritaron, lloraron, se manifestaron todas las mujeres de las mi mujeres de su clan. Sí. Ahora, entrando un poquito en materia, doctora, ¿qué la inspiró a escribir Sí a la vida tal como es? Pues mira, lo que me inspiró, yo pensaba desde que era adolescente y estaba en mi pueblo, pues claro que soñaba, la canción que más me gustaba era Butterfly. Ahorita no recuerdo bien la canción, pero bueno, se trataba de ser una mariposa que volaba lejos, ¿no? Y dentro de esos sueños, pues yo ya soñaba con que alguna vez yo pudiera escribir. Ah, mire. Y entonces, como yo escuchaba que habría que sembrar un árbol y había que escribir un libro, había que tener un hijo, pues no me lo vas a creer, pero lo que más dudaba que pudiera yo tener era un hijo. Bueno, una hija finalmente tuve y soñaba con eso. Y cuando reestudié la maestría para titularme, pues tenía que, bueno, yo quise como para titularme, pues un libro, una especie de manual. Y Samuel Mejía, porque pues reestudié la maestría, es que ya la había estudiado, pero realmente a través de su universidad yo pude pues arreglar todo, bueno, hacer todo el proceso, ¿no? Para poderme titular durante todos los años correspondientes, ¿no? Y entonces pues él me dijo, oye, estaría excelente, pues escríbelo, ¿no? No como una tesis, sino como una especie de manual. Y pues como él era mi amigo, mi hermano, ¿no? O sea, nos entendíamos muy bien, ¿sí? Como amigos del alma, pues para mí fue como tener a alguien que confiaba en mí y me decía, confiaba mucho en mi trabajo. Le Y me alentaba. pues escríbelo y lo presentas en el Congreso.
Pues que lo escribo, y la verdad es que lo escribí en 4 o 5 meses. Pues porque venía el Congreso y porque también había que titularse. Y cuando le presenté el libro, pues que me dice, amiga, tu libro no pasa. No te puedes titular con este libro. No, porque no tiene todos los requerimientos formales para poder... Bueno, fue un impacto tremendo para mí porque de verdad que lo escribí aquí, dejé de trabajar, escribía de noche, de día, y luego ya tenía un viaje hacia Argentina y Brasil, y entonces escribía allá, escribía canting, escribía en el camino, y cuando él me dijo eso, bueno, yo casi me desmayo, y entonces se me quedó mirando y me dijo, pero está muy bueno tu libro, entonces, ¿qué te parece si lo presentas en el Congreso? Y en esa ocasión había más de 1,000 personas en el Congreso. ¡Wow! ¡Qué rico! Fue una de las experiencias más grandiosas de mi vida, ¿no? Y luego me dijo Samuel que si podía mi hija, que es bailarina de ballet clásico profesional, que si podía bailar en el Congreso. Entonces, bueno, ¿qué más podía pedir? También se presentaba en ese Congreso Bucay y pues no me hice chiquita, no. Dije, ay, qué bueno, qué lindo, ¿no? Pues vamos a compartir. Y bueno, no, fue muy bien recibido el libro. Mi hija bailó, yo presenté el libro y bueno, pues yo tenía mi fila de gentes. Para la firma de libros. Permítame ir un poquito más adentro, doctora. ¿Cómo fue el proceso emocional al escribir este libro? Sí a la vida tal como es. Pues mira, la verdad es que fue muy lindo porque estaba integrando las experiencias. Escribir esa primera sesión con John Pierracos en el primer módulo de mi entrenamiento, el poderlo revivir y luego escribir y plasmar, pues me ayudaba a mí a continuar integrándolo. Y luego, como pues yo ya trabajaba, bueno, ya era psicóloga, trabajaba con terapia centrada en el cliente, con psicoterapia gestal, tenía 12 años de estar en ello. Cuando estaba aprendiendo core energética, pues yo pronto empecé a dar pláticas de ello y pedí permiso para dar talleres y pues me dijeron que sí. ¿Fue sanador? Y entonces fue muy sanador, pero es que recordar que me permitían, aún no terminando el entrenamiento, que yo hiciera eso, el hacer el libro era también honrar la confianza de mis maestros, de Ilse y de John en mí. Uh-huh. Por congruencia. ¿Cómo? Por congruencia. Sí, y pues eso, honrando la presencia de John en mi camino y el trabajo tan profundo que hice y que en algún momento del entrenamiento yo creía que no podía tener hijos, había intentado, no lo había logrado, voy en septiembre al primer módulo y a finales de enero, bueno, antes de finales de enero, voy al siguiente módulo y al siguiente fin de semana me entero que estoy embarazada. Entonces, ¿no? De ese trabajo profundísimo, ¿no? De ese trabajo profundísimo, además, de verdad, como nos tomaban
fotos en ropa interior, de frente, de espaldas, de lado, ¿sí? En posición inclinada hacia adelante, para poder hacer la lectura del cuerpo y también poder ver qué pasaba con el proceso. La verdad es que yo en septiembre, mi corporalidad, mi cuerpo era uno, y yo para enero, yo tenía otra forma. Mi cuerpo se había expandido y me había embarnecido, lo que era como el cuerpo de una niña escuálida, deprimida. Para enero yo estaba embarnecida y con un cuerpo de mujer. En meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para Mes y enero. medio. 4 meses, ¿no? Le voy a hacer una pregunta que vamos a dejar votando. Fíjese, porque le voy a pedir que me dé chance de leer algunos comentarios que ya están aquí que está haciendo el público. Ajá. Regreso con esta pregunta. ¿Qué significa para usted la frase sí a la vida tal como es? Permítame tantito. Dice María Graciela: hola, querida maestra. Me manda también saludos. Gracias, Chela, por estar aquí. Victoria Rodríguez dice: buenas noches, querida doctora Mirna. Saludos. Angélica, buenas noches. Un gusto escucharlos. Gran invitada la maestra Mirna. Así es. Guadalupe Villalobos, buenas noches. Saludos desde Sinacantepec. Gracias, Guadalupe, por estar aquí. Dion Taylor nos dice: gusto en verlos en esta entrevista. Saludos, maestra Mirna y maestro André. Gracias. Patricia nos dice: saludos desde Tehuacán. Nuevamente, Graciela, ya compré, como dice, yo compré esa vez el libro. Seguramente en la presentación. Y dice Dion Taylor: yo estuve en ese congreso con Bucay y todos ustedes, estuvo genial. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerle a la doctora? Aprovechenla, aquí está. Yo le voy a leer los comentarios y las preguntas. Regreso con la pregunta esta que ya le hacía. ¿Qué significa para usted la frase sí a la vida tal como es? ¿Por qué no otro título? ¿Por qué que además es fuerte? Sí, no fue complicado para mí. Fue como cambiar un poco las letras, ¿no? Pero todo estaba alrededor de ello. Y la razón es que desde que era niña y sobre todo durante la adolescencia y después siendo joven, ¿qué te puedo decir? Era difícil para mí aceptar la vida como era. Exacto. Era pues la pobreza en la que vivíamos, ¿no? Que mi padre se hubiera ido, que mi madre no sabía leer ni escribir y que trabajaba durísimo y que a veces doblaba turno en la fábrica y que varias veces entraron a nuestra casa para tratar de violarnos. Wow. Y que pues había muchas escenas violentas luego también en el pueblo. Pasaba el tren y mucha gente moría cuando se caía, ¿no? Pues había mucho alcoholismo, pero ver a mi madre tan sola y bueno, acompañando cuidando de sus hermanos y de sus familias, y luego pasar días a veces sin comer, ¿no? Pues no había, pues como en todos los pueblos, temporadas donde hay mucho trabajo y temporadas donde no. Mi mamá lavaba ajeno, cosía ajeno, hacían antojitos. Yo vendía antojitos, ¿no? Entonces, y quería siempre hacerlo bien, y vender, y entonces, pero sí había dentro de mí un rechazo a esa realidad, ¿no? Un dolor. Mi madre entraba en trances emocionales muy violentos, ¿no? Que lo sufría hacia mí misma, que no podía desahogarse con otros también,
Y entonces, pues sí, a veces la gente me decía, ¿por qué no huyes? ¿No? Y yo decía, pero si no, ¿con quién se desahoga mi mamá? Wow. O sea, la veía sola. Y, y pues sí, yo internamente me resistía. ¿Cómo le voy a decir sí, no? O sea, a la vida, yo me resistía a esa realidad, a esas partes duras, ¿no? Difíciles con ella, y me resistía a cómo es que mi papá no podía tener una actitud más cálida y amorosa conmigo, ¿no? Siempre con una actitud de mucha distancia física, no lo podía tocar. Entonces solamente era extender la mano y bendición papá y pues allí. Entonces como, pues podía haber otras niñas y podía haber otros hogares. Entonces pues, ¿por qué a ella sí? ¿Por qué a otros sí? ¿Por qué a mí no? Y cuando fui adolescente, bueno, pues, con toda la efervescencia de la adolescencia, pues yo me di respuestas de niña de por qué mi papá no me quería. Pues yo me tuve, todos los niños nos tenemos que dar respuestas. No nos podemos quedar con el vacío cognitivo de ello, ¿no? Tenemos que desarrollar ciertas conclusiones. Y yo pues suponía que pues es que yo era fea y entonces por eso mi papá no me quería, ¿no? Y también mi mamá no tenía una familia que la respaldara, entonces por eso, y bueno, pues entonces las emociones y los sentimientos estaban ahí. Claro, pero yo no era rebelde, ni era grosera, era bien portada. Y el espacio de mayor realización para mí era bailar, cantar y estudiar. La escuela era el lugar más hermoso para mi vida. Aprender algo, aprender de los maestros, ¿no? ¿Era un refugio la escuela? Era un refugio, sí. Y bueno, fui muy buena estudiante, siempre saqué primeros lugares, entonces pues tenía el cariño de los maestros y las maestras, entonces pues ya sabía cómo, ¿no? Pero todo esto estaba dentro de mí, resistiéndome a esa realidad, a la realidad de mi propia apariencia física, a la realidad del hogar donde yo vivía, a lo que vivía mi familia, ¿no? A la situación socioeconómica en la que estábamos y a la soledad que veía en mi madre. Pero, fíjate, pasó el tiempo y ya estudiando psicología y sobre todo estudiando psicoterapia, pues lo que fui observando es que mi mamá nunca se resistió a su realidad. Qué fuerte. Que mi madre siempre echó para adelante. Justo por eso le pregunto, porque ¿quién de nosotros dos, quién de los que nos están escuchando, le dicen, ay, sí, todo lo que me pasa a la vida, qué padre? Dice un dicho, no, no se puede tenerlo todo y a veces son pruebas, a veces son retos que eso sacan lo mejor de nosotros, pero justo cuando los estamos viviendo, incluso maldecimos lo que estamos viviendo, maldecimos a quien nos está haciendo daño. Y cuando uno se para y ve en el librero, en la librería, sí a la vida tal como es, de bote pronto ya es un reto para el lector acercarse al libro y decir, a ver, ¿cómo de que sí a la vida tal como es? Y entonces le hago esa pregunta porque, querida doctora, querido público, quiero dar unas pinceladas, solo unas pinceladas para que aborden después ustedes el libro. Miren, la doctora dice en la página 16, ponerle como título a este libro, sí a la vida tal como es, tiene que ver con aceptar que la vida tiene aspectos luminosos y oscuros, tiene dolor y placer, tiene felicidad y tiene sufrimientos, tiene bondad y crueldad, tiene actividad y pasividad, tiene alegrías y tristezas,
tiene salud y enfermedad, tiene logros y frustraciones, tiene fracasos y triunfos, a veces arriba, a veces abajo, tiene vida y tiene muerte. Y cuando uno se opone a alguna de estas expresiones y manifestaciones de la vida, hay resistencias que nos provocan aún más dolor, aún más sufrimiento. Yo digo, página 16, y es hermoso lo que está diciendo ya, y es un reto para quienes están viviendo en este momento alguna situación como la que acabo de comentar. Entonces, doctora, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el mayor reto personal al plasmar sus experiencias en estas páginas de este maravilloso libro, Sí a la vida tal como es? Ay, no, nunca me planteé esa pregunta, ni lo vi, creo. Como que no vi que es que reto me suena a, pues sí, como que va a pasar algo difícil, ¿no? Como que te van a poner trabas, pero yo no visualicé ningunas trabas, tampoco puse como una expectativa engrandecida de que quiero vender muchos libros. No, era hacer el libro y ni siquiera pensé, ay, es el primer libro en español de la cora energética en todo el mundo. No, ni siquiera lo pensó. No, pues realmente la que hasta me sorprendió en el prólogo, Ilse Kretschmann, Es correcto, sí. cuando lo dijo era como, bueno, como si lo pudiera nombrar, pero como cualquier cosa, pero cuando ella lo puso, lo escribió y me lo dijo, fue como, ay, darme cuenta que pues estaba haciendo algo importante y con todo y eso, no estaba con la expectativa de venderlo tanto, ¿no? Digo, ahora hemos vendido más de 14,000 libros. Wow. Del 2007 para acá y pues ni lo esperaba, ni se lo exigía yo a la vida, ni entonces ha sido un regalo. Sí, y justo como lo comenta la doctora Ilse, puntualiza, porque es lo que hace, que es el primer libro en español sobre cora energética, y durante la lectura, doctora, no pude evitarlo, pero mire, en una línea usted dice, es un compromiso seguir en la vida, hacer la vida con corazón. ¿Sabe a qué me sonó? A don Juan, cuando le dice a Carlos Castaneda, antes de embarcarte en cualquier camino, tienes que hacerte la pregunta, ¿tiene corazón ese camino? Si tiene, el camino es bueno. Si no, de nada sirve. Ningún camino lleva a ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje. Mientras lo sigues, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte, el otro te debilita. Un camino sin corazón nunca es disfrutable. En cambio, un camino con corazón es fácil, no te hace trabajar para tomarle gusto. Esto en las enseñanzas de don Juan, y yo dije, qué chulada esto que escribió la doctora, y que creo que su libro se toca con varios enfoques. Ahorita vamos a entrar en materia. Pues déjame que te diga que antes de esto, pues justamente yo ya me había leído, yo me compré los 7 libros de Castaneda y leí las primeras páginas años atrás y dije, no estoy lista para leer eso y los dejé. 3, 4 años después me los leí todos completos, con una crisis y una revolución adentro de mí impresionante, sí. Ok, mire, ahora, esto, cuando yo estoy leyendo Sí a la vida tal como es de Mirna Molina, yo me pregunto y le pregunto, ¿qué aprendió de usted misma, de su historia de vida, de su sistema familiar, porque ya se iba tejiendo con las constelaciones?
¿Qué aprendió de todos ustedes, los Molina y los Ramos, durante la escritura de Sí a la vida tal como es? Pues lo que yo he aprendido a lo largo del camino y que digo gracias al camino de la psicoterapia, como abriéndome la conciencia y yo abriéndome a ella y, y ahora mismo a la edad que tengo, todo eso que ha pasado, todo lo que ha pasado, por terrible que haya sido, lo hemos podido atravesar, lo hemos podido trascender. Siento que nada de eso impidió que yo pudiera realizar mis sueños y que nada de eso impidió que muchos sueños que mi madre tenía para su familia y para mí y para su nieta, pues nada de eso lo impidió porque de veras yo creí que se podía trabajar en ello y para seguir adelante. O sea, mi madre nunca fue a psicoterapia, pero ella decía que la vida era su mejor maestra. Wow. Y que estaba agradecida con la vida porque le había enseñado mucho. Y que si ella tuviera que volver a vivir la vida que vivió, porque fue violada y casi muerta es una vida dura. Una vida terrible, ella dijo, yo la vuelvo a vivir. Oiga, tengo una curiosidad en los años posteriores, cuando se van a Puebla, ¿cómo era su mamá emocionalmente? Es decir, ¿era amorosa o distante o fría o algo cambió? Pues mira, yo como hija única de ella, pues terminamos teniendo una relación pues estábamos muy unidas, aunque yo estaba en Veracruz, y después ella se va a Veracruz y quiere estar más cerca, pero pues también era bastante controladora o demasiado cuidadosa de mí. Y yo, bueno, luego con la frustración de no haberme casado y todo lo que yo vivía, pues yo, en cuanto tuve la oportunidad de trabajo, me vine a Puebla y ni siquiera lo hablé con ella, porque de haberlo hablado con ella, pues no, creo que no hubiera despegado del todo. Entonces, ella sufrió mucho por eso, y yo la entiendo ahora que soy mamá también. Y sufrió mucho y estuvimos distantes emocionalmente. Pero yo sabía que ella me quería. ¿Cómo fue su relación al final de sus días? Porque sé que ya falleció. Después de varios años, ¿no? Pues que sí nos veíamos, sí iba, venía, pero bueno, ella necesitó tiempo para procesar el dolor de que su hija se había venido a Puebla. Y la verdad es que hicimos un proceso de sanación, de comprensión, de reconciliación, de comprensión de nuestra historia de vida. Tuvimos muchos años buenos para hacerlo y ella después decía, es que te tuviste que ir y estuvo bien que te fueras a Puebla. Wow. Para que pudieras hacer todo esto que has hecho, hija. Qué interesante. Oiga, entrando en materia, para los simples mortales que somos, ¿cómo definiría la core energética en palabras simples para alguien que nunca ha escuchado el término? Okay. Bueno, es un camino de trabajo personal, es un enfoque terapéutico, bueno, que te ayuda a trabajar pues con todos los niveles que tú eres, ¿no? Tú eres una unidad, cuerpo, mente, emociones, y
en un trabajo de mucha conciencia de ti mismo y de conectarte contigo mismo para poder, pues, mejorar lo que haya que mejorar y desarrollar lo que hay que desarrollar y crear lo que haya que crear con el potencial de vida que tienes en tu interior. Lo que diría es la core energética, en el nivel que tú estés en este momento emocional o de ánimo o incluso de enfermedad, la core energética te dice que dentro de ti hay un centro esencial, ¿sí? Donde está pues los poderes, el potencial de sanación y de amor suficiente para podernos vivir mejor cada día, ¿no? Entonces, De hecho, en la página 27 ajá. dice usted, no hay enfermedad física sin un disturbio emocional y mental. No hay enfermedad mental sin un disturbio físico y emocional. Es decir, somos cuerpo, mente, alma, espíritu, voluntad. Lo comenta usted en el libro. Tengo entendido que la core energética se deriva de sí, ¿verdad? De la ¿cómo es? No, la core energética es una fusión, bueno, De la obviamente. bioenergética y John el Pierre, power. sí, es que John Pierracos, Uh-huh. médico, psiquiatra, conoce del trabajo de Wilhelm Reich, el padre de la psicoterapia corporal. Uh-huh. Lo conoció un tiempo en Estados Unidos, igual que Alexander Lowen, y Lowen y John Pierracos se unen posteriormente para pues practicar, ¿no? Entonces uno era el terapeuta y el otro era el paciente. Alexander Lowen era el paciente y John era el terapeuta. Y entonces así fue como ellos fueron desarrollando el análisis bioenergético, o más conocida como bioenergética. Uh-huh. Mundo, y luego se separa, John se separan, realmente ahí hay toda una crisis, y se separan porque John está buscando más como la línea de la espiritualidad, y Alexander hasta el último momento de su vida no estuvo de acuerdo con esto, y entonces pues John conoce a Eva Pierracos y que está canalizando a un guía y dando conferencias que son caminos de trabajo personal muy espiritual, pero en cuanto ellos se conocen y John quedan impactados uno con el otro, uh-huh. cuando John la ve, se le abre el corazón a ella también. Luego le dice que si quiere ser su alumno, y ella le dice que no. La razón es porque posteriormente serían pareja. Entonces, bueno, con todas esas enseñanzas del Pathwork y el trabajo que ven, la energética, que es un trabajo de energía, de trabajo corporal, sí, muy emocional, esa fusión es lo que da a luz, pues, lo que es la core energética. Entonces, vamos a tener un sustento, ¿no? Espiritual, vamos a decirlo, desde el Pathwork y desde sus trabajos también. A John, creía pues que somos energía, bueno, por todo lo que había estudiado antes, lo de Reich, pero también él veía el campo de energía de la gente. Entonces, ya él había estado buscando la cámara Kirlian para tomarle fotos al campo de energía de las hojas, de los árboles, de las personas. Entonces, todo ese conocimiento, interés de John, junto con la bioenergética, insisto, crea lo que es la core energética. Qué interesante, y justo a Eva le cambia la vida. A él dice que los años vividos con ellas fueron los mejores de su vida. Encuentra, me parece que en ella, el complemento que él estaba buscando de la espiritualidad. Y bueno, crean esto que hoy ha cambiado vida de millones de personas. Desde su experiencia, doctora, ¿qué beneficios concretos ha observado en personas
que han practicado con usted la cora energética? Pues lo que he observado es lo que Jung nos proponía, ¿sí? Como esto de vivir más en nuestra verdad, muy, muy arraigados a nuestro cuerpo y arraigados a la realidad también. Y pues las transformaciones que se pueden notar en el cuerpo físico, y pues la transformación que hay de regular las emociones y el aprender a gestionar sus emociones, sus sentimientos. Y obviamente eso, como somos una unidad, pues hace que se puedan resignificarse las experiencias de vida. Y entonces, pues cambian las conclusiones que tenemos de nosotros mismos, las conclusiones que tenemos de la vida, las conclusiones que tenemos del mundo. Entonces se abre como un proceso de identidad nuevo, pues, porque entonces, pues la gente sabe que somos un proceso. Y lo que he visto, pues, que la gente está muy atenta a asumir, es más, a asumir con toda conciencia sus máscaras, ¿sí? A comprender que desarrolló máscaras y desarrolló defensas, pues para protegerse de volver a ser heridos, y pues están mucho más atentos a percibir en cualquier momento si alguna circunstancia está tocando heridas, circunstancias que no se han podido digerir y procesar de su existencia, y bueno, pues están ya en el camino, pues a trabajarlo con ello. Y otro de los aspectos súper importantes en la cora energética es que le perdemos miedo a hablar de nuestras negatividades, ¿no? Nunca será así totalmente, siempre nos vamos a sorprender de algunas negatividades nuestras, ¿no? De sentimientos, rencores o culpas, daños hacia nosotros y hacia los otros, lo que llamamos esto del ser inferior, como no solamente reconocer que tengo estas negatividades y descubrir de dónde vienen, sino realmente trabajarlas para transformarlas en una actitud, en un movimiento, en pensamientos y en comportamientos mucho más positivos, pro vida, pues, ¿no? Pro bienestar. Oiga, muchas de las personas que siguen el programa son maestros, otros son psicólogos, psicoterapeutas. Mientras la escucho estoy pensando cómo le podría ayudar la cora energética a los maestros. Primero, siempre lo he dicho, por congruencia, trabajar en uno. Para llevar estos recursos, primero mis recursos, llevarlos a mi familia, después a mi trabajo y a la sociedad. Entonces, regreso a esto que le planteaba, desde esta mirada quizás de la docencia, ¿cómo pudiera ayudarle la cora energética a alguien que es maestro de primaria, de preescolar o de secundaria, del nivel que sea, para poder acompañar en ese proceso pedagógico a sus alumnos? Bueno, todas las relaciones humanas son complejas, ¿verdad? Estamos trabajando en nosotros para tratar de hacer que podamos fluir en lo mejor de nosotros, ¿no? Los maestros están todo el tiempo en contacto con otros, ¿sí? Y están en un proceso de darles caminos de conocimiento, ¿no? Enseñanzas o incluso experiencias a los niños, a los jóvenes o incluso a los jóvenes adultos. Y es inevitable que se van a encontrar con dificultades de crecimiento, de capacidades de los niños
o de dificultades que viven en sus casas, en sus hogares, heridas que traen que no sabemos, y los maestros pueden percibir como la historia. Por ejemplo, si los maestros aprendieran, bueno, muchas otras formas de psicoterapia, pero core energética, pues es hacer la lectura corporal, esa lectura de la expresión del cuerpo, ¿no? Y la impresión emocional que emana de quienes son sus alumnos, y de aprender cómo poder acercarse, cómo poder respetar las distancias físicas, pero sin abandonar a sus alumnos que muchas veces tienen dificultades en su hogar, sociales, económicas, emocionales, por lo cual está siendo tan difícil el aprendizaje, ¿no? O la convivencia dentro del salón de clases. Entonces, claro que tendrían que trabajar primero en ellos mismos con eso. Ese es uno de mis sueños. A mí me encantaría que tuviera yo muchos maestros en los entrenamientos, y no solo porque se fueran a convertir en psicoterapeutas, sino en unos maravillosos acompañantes de los procesos de vida de quienes están recibiendo su guía, ¿no? Su guía. Le pregunto esto porque pensando desde la core energética hay ejercicios entonces suaves que pudieran aplicarse a un grupo, por ejemplo, en el patio de la escuela, con los chicos para trabajar efectivamente desde preescolar. El docente identifica situaciones que a veces no están tan bien en primaria, en secundaria, que es donde más visible se hace esta situación emocional, y por eso me surgió la duda. Ahora, muchos de los que siguen el programa son psicólogos o psicoterapeutas. ¿Qué recursos le ofrece la core energética a un psicólogo o psicoterapeuta para acompañar a sus consultantes? Bueno, ahora que se habla mucho, ¿no? El concepto de soma, ¿sí? Soma es cuerpo. Sí. Y entonces la core energética es psicocorporal y espiritual, entonces es como si dijéramos somatopsíquico, ¿no? Ofrece un proceso somatopsíquico y espiritual, ¿no? Dicho en otras palabras, entonces es darle conocimiento y herramientas, estrategias de intervención para trabajar desde el cuerpo, ¿sí? Desde ayudar a identificar los bloqueos que hay, que están muy relacionados con las tensiones que tenemos en todo el cuerpo y que guardan las emociones, ¿no? Las emociones que antes se quedaron detenidas o reprimidas y que luego pues son como la base de los sentimientos negativos hacia los demás. Y entonces pues ofrece un trabajo a todos los niveles, ¿no? La base del trabajo, decía John, hay que trabajar mucho con el cuerpo, ¿no? Físico, no solamente con un trabajo intenso, sino también suave. Estamos trabajando todo el tiempo para regular las funciones del sistema nervioso autónomo, ¿no? Ya ahora con más conocimiento de las neurociencias, ¿no? De las funciones simpáticas y parasimpáticas, comprender mejor cómo trabajamos para podernos desbloquear, permitir que la energía fluya, que significa que nos hacemos amigos de nuestras propias emociones, sensaciones, de nuestros impulsos, y que conectamos con esa capacidad de autorregulación interna, y entonces pues
podemos, por un lado, sanar heridas, ¿no? Circunstancias difíciles que hayamos vivido y recuperar, ¿no? Recuperar la apertura en todo el sistema de que fluya la energía de vida. O sea, no solamente se trata de que se liberen los resentimientos y el enojo y la rabia acumulada o el miedo, sino de que una vez trabajado y liberado esto y resignificado todo, lo que va a pasar es que se van a liberar las fuerzas de vida que se quedaron detenidas, como si pudiéramos recuperar la risa de un bebé, la alegría de un niño que corre a los 2, 3 años, ¿no? La confianza de poder mirar nuestros cuerpos, la alegría de vivir. ¿Sí? Me suena como a recuperar ese amor interrumpido que decimos en constelaciones familiares. Así es, pero que en este trabajo lo vamos a ver como por etapas y por eso también necesitamos saber mucho de las etapas de desarrollo. Y yo ahora me estoy enfocando mucho a que es muy importante saber qué es lo que se quedó detenido en cada etapa de desarrollo, porque ahí está la respuesta de sanación y también de desarrollo del potencial que hay dentro de nosotros, ¿no? O sea, si yo trabajo con alguien que tiene una herida como a los 4, 5, 6 años, si yo veo si yo entiendo que en esa etapa los niños pues aprendemos, leemos, jugamos, vemos el poder que tenemos muscularmente, observamos, hacemos muchas preguntas, nos conectamos. Por allí va la solución para el consultante o paciente o usuario. Bueno, estoy enfocándome a ver mucho más todo eso. Eso es algo en lo que yo estoy abonando más en el trabajo también de la cora energética, para no nada más hablar en términos de liberar la energía vital, no solamente la acumulada y reprimida, sino explicar mejor qué energía vital, cómo se manifestaría. Entonces, fíjese que hay circunstancias en la vida a veces brutales que interrumpen ese amor, ya decía yo, ese amor interrumpido, dice usted, cuando el amor se congela. Hay una frase muy linda en su libro que me gustó, dice usted, cuando el río se congela no hay sonido, justo porque cuando el río se congela, pues pareciera que nuestra vida se congela, se pausa y vamos como en modo automático. Y a veces por las prisas de la vida, por las tragedias, por los accidentes, por cosas, ya decía yo, que cambian el rumbo de nuestra vida, nos olvidamos del cuerpo. Y justo en el libro usted resalta la importancia que tiene el cuerpo, no solo para la cora energética, sino como una forma de expresarse ante la vida. Dice usted, el cuerpo confronta nuestra arrogancia mental, mostrando la transitoriedad de nuestra existencia en esta dimensión, señalando que somos seres mortales, que la vida y la muerte son una, que estamos de paso. Y se pregunta usted, o pregunta, ¿cómo queremos que sea ese paso? Interesante para el público, como para invitarlos a la reflexión. ¿Cómo ha sido tu paso? Le hablo al público, doctora. ¿Cómo ha sido tu paso por la vida? ¿Cómo quieres que siga siendo de aquí al futuro? Porque miren, querido público, la doctora nos provoca con sus líneas y nos dice, quizás tengamos que descubrir que por ignorancia, venganza a nuestros padres, a Dios, queriendo destruir su creación en nosotros, e irresponsabilidad, hemos abusado del cuerpo. Y ahí está, esperando, quizás con menos fuerza, que hagamos algo bueno por él, que hagamos algo bueno por nosotros, que hagamos algo bueno con él y que hagamos algo bueno para los otros. Qué interesante, doctora, me encanta cómo escribe. Oiga, hace ratito ya decía usted algo acerca del ser inferior.
para quienes nos escuchan, ¿qué es el ser inferior en todos nosotros? Pues diríamos que son todos estos sentimientos, impulsos bajos que hay dentro de nosotros, ¿no? Es como un yo que con todo este dolor y este odio, este resentimiento, ¿no? Pues tenemos como una conciencia muy estrecha, ¿no? Necesitamos mantener la herida abierta para justificar vivirnos en el odio, en el rencor, en la rabia, en la venganza. Y entonces, pues nuestra conciencia está muy estrecha. Entonces, a eso es como un yo inferior y hay un yo superior, no en el sentido de que algo está encima de otro, sino que la conciencia se expande y nos damos cuenta que tenemos dentro de nosotros un potencial de sanación y luego de realización y luego de creatividad impresionante. Entonces ahí es donde ya conectamos más con la capacidad de ser amorosos, compasivos, comprensivos, generosos, empáticos, sensibles, ¿no? Pero Entonces, para llegar del ser inferior, perdón que la interrumpa, para llegar del ser inferior a esto que comenta es necesario un trabajo, un proceso personal comprometido, ¿cierto? sí, como las máscaras que usamos, las usamos hasta para nosotros, ¿no? Ujú. Recordarás que don Juan decía a Castaneda, bueno, si has de usar una máscara, úsala con toda conciencia. Entonces, bueno, hasta en el proceso descubrir que cómo que yo estoy aparentando, cómo que yo estoy teniendo un yo falso, cómo es que he desarrollado máscaras, porque Ujú. las máscaras son la respuesta, ¿sí? Que creo en todo mi cuerpo, esta coraza, esta actitud, este gesto, para que nadie vea ni mis aspectos inferiores, ni mis aspectos negativos, pero tampoco va a ver lo más luminoso y positivo de mí. Ujú. Y esta máscara es una defensa en relación a lo que el orden social te exige, ¿no? Que debe ser un ciudadano de tal o cual manera, como dentro de tu casa y fuera de tu casa. Entonces, pues yo tengo, el niño comienza por ocultar que tiene rabia, que está enojado con su mamá o con su papá, ¿sí? Que tiene un sentimiento negativo hacia su hermano. Bueno, pues muchos se van a poner una máscara que llamamos como del amor, ¿no? Van a ser muy buenos. Es Y una otros, máscara. a lo mejor se van a poner la máscara de poder y de agresivos, porque lo que más miedo les da es mostrar el amor, es mostrar su sensibilidad, ¿sí? Y entonces, pues la van a tratar de proteger. Bueno, este proceso pues ayuda a que al diluirse las tensiones después de irlas trabajando, pues también se diluye como esta máscara se adelgaza o, bueno, también la puedes vivir con mucha conciencia en algunos contextos, ¿no? Y la Pero máscara de la serenidad. sí, sí, y la máscara de la serenidad, así como aquí no pasa nada, como las personas que no quieren tener conflicto con nadie, o no hablan, están un poco más retirados, ¿no? Que detrás de cada una de esas máscaras, sí, en realidad la máscara es una exageración de tus cualidades divinas, decimos en Core, ¿no? Qué Tus bonito. dones, ¿sí? O sea, una persona que tiene una máscara de buena, 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 es un poco paradójico, pero no está, mmm, no, no está reconociendo su bondad.
O sea, yo actúo como una persona muy buena, ¿sí? Para que nadie se dé cuenta de todos los sentimientos que tengo aquí adentro, o impulsos o deseos, ¿no? Con las máscaras, entonces, ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Exacto, entonces en una máscara de poder y de agresividad y de soberbia y arrogancia, en realidad esa persona no sabe que sí tiene un poder interno, pero que no la usa sobre los demás. Sí. Y en la máscara de la serenidad, en realidad es una persona que tiene una capacidad de desarrollar mucha sabiduría, ¿no? Que tiene una capacidad de desarrollar un pensamiento de reflexión y de cuestionamiento profundo de la vida. De hecho, cuando leo esta parte de las máscaras, me incomodó bastante su libro, porque dije, a ver, Andrei, ¿cuál es tu máscara? ¿No? De estas tres que ya menciona. La máscara del amor, la máscara del poder y la máscara de la serenidad, porque dice usted algo provocador, no somos víctimas de nadie, aunque invertimos gran cantidad de energía en sostener esta convicción, nos victimizamos nosotros mismos, mantenemos prisionero a nuestro propio core y nos aferramos desesperadamente a esa idea. ¡Qué fuerte! Sí, bueno, cuando fuimos pequeños, cuando fuimos niños, sí fuimos víctimas, ¿no? Sí, sí, necesitábamos de todos los demás y bueno, no podíamos con las circunstancias, ¿no? Ya viniera de personas o de la naturaleza o de eventos, pero pues no pudimos. Pero una vez que vamos creciendo, vamos teniendo la responsabilidad y tenemos la fuerza de salir de la victimez. Pero bueno, es todo un tema. John en el primer módulo que teníamos del entrenamiento dijo, bueno, todos los que están aquí no son víctimas. Lo alguna vez, pero ya no lo son. Y ahora, con todas sus historias, ustedes pueden ser víctimas de sí mismos, ¿no? ¡Wow, qué fuerte! Porque estamos repasando la historia, ¿no? Es inconsciente, en Sí. general es inconsciente, pero pues se trata, ahora sí que como diría Freud, de hacer consciente lo inconsciente, ¿eh? Y eso siempre nos abre puertas de autoconocimiento y de salidas, ¿no? Digo, desde una perspectiva más humanista, decir, pues ve las consecuencias, hazte responsable y qué más, ¿no? Con este potencial de vida, ¿qué otra cosa podemos hacer y dejar de regodearnos en la fascinación de vivir en la herida, como dice el Pathwork? La fascinación de vivir en la herida. Oiga, y de esta fascinación de vivir en la herida y de este victimizarnos, pudiéramos en algún momento convertirnos ahora en victimarios, ¿no? Porque como soy eternamente la víctima, entonces puedo descargar ese resentimiento, ese odio, esa ira, ese enojo contra mis hijos o contra mi pareja o contra mis compañeros de trabajo. Sí. Sí, claro que sí. Yo he dicho, primero fuimos heridos, ¿no? Por otros cuando éramos pequeños. Y luego nos herimos a nosotros mismos como nos hirieron, nos lastimamos como nos lastimaron. ¿Sí? Y también lastimamos a los demás como nos lastimaron. O sea, finalmente fue lo que aprendimos a vivir. ¿Sí? Eso que aprendimos a vivir lo vamos a recrear y recrear y recrear pues, sin darnos cuenta. Para eso es este proceso, ¿no? Y es esa parte del camino espiritual, como abrir la conciencia y despertar y ver que estoy haciéndome a mí mismo lo mismo que me hicieron aquellos, pues, que me hirieron, ¿sí? Como abusaron de mí y despierto y me doy cuenta que yo estoy abusando de mí. El ¿Sí? problema es si despierto y me doy cuenta, pero no hago nada. Es decir, ya me di cuenta, pero ahora no le estoy entrando al proceso de trabajo personal, ¿no? Y entonces
a partir, querido público, a partir de que están viendo esta entrevista, hay una responsabilidad justo en el generar conciencia, autoconciencia, para poder cambiar y trabajar los aspectos que tengamos que trabajar, porque de lo contrario nos quedaríamos en lo que la doctora llama el ser inferior, y justo aquí estoy encontrando unas líneas que hice aquí un subrayado, unas anotaciones incluso, porque dice usted, nos sentimos heridos y prometimos que nadie volvería a hacerlo. Es una promesa tan secreta que la hemos olvidado. ¿Qué promesa pudimos habernos hecho? Que nadie volvería a abandonarnos, que nadie volvería a burlarse de nosotros si nos convertimos en seres poderosos para aplastar a los otros. Prometimos que nadie nos subestimaría y nos hemos preparado intelectualmente para ofenderlos con nuestros conocimientos, que nadie nos insultaría nunca más y entonces ahora los ignoro, los castigo con el látigo de mi desprecio. No me escucharon cuando los necesitaba, ahora nunca van a saber nada de mí. No comprendieron mi dolor, ahora no me conmuevo con nadie, porque nadie lo hizo conmigo. Qué fuerte, qué fuerte. Y entonces es una invitación, querido público, que nos hace la doctora Mirna Molina Ramos en su libro Sí a la vida tal como es, para, si está bien para ustedes y creen que es un momento, para comenzar a trabajar en este proceso personal. Y créanme que vale la pena. Esto me lleva a la siguiente pregunta, porque ya voy acercándome al final de la entrevista. Doctora, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa para usted abrir el corazón? Porque lo menciona varias veces en el libro. ¿A qué se refiere a abrir el corazón en el contexto de la core energética? Bueno, abrir el corazón es abrirnos a sentir, experimentar el amor y expresarlo. O sea, en otros términos, como pues abrirnos inicialmente al dolor que sentimos, porque cuando éramos pequeños, pues estábamos con el corazón abierto. Uh-huh. Y pasó todo lo que pasó, y lo mejor que pudimos hacer fue cerrarlo. Pero al cerrarlo, también encerramos ahí las fuerzas del amor, las fuerzas de nuestro core, las fuerzas creativas que hay dentro de nosotros. Entonces, cuando abrimos el corazón, que lo mejor es abrirlo en una buena compañía, ¿no? Con alguien que nos acompañe, aunque a veces hay circunstancias de la vida que nos abren el corazón. Uh-huh. Y tolerar, sentir que el cuerpo tan vivo y tan sensible, que puede sentir compasión, que puede sentir empatía, que te conmueves, que eres sensible, que te guías, que te dejas llevar por el impulso de tocar, de abrazar o de decirle algo lindo a los demás, y que te lo puedes decir a ti misma también, ¿no? Es como abrir el corazón, es como ser un representante, ¿sí? Uh-huh. Del amor, porque lo somos, pues, ¿no? Pero mientras creamos que no, por ejemplo, nosotros, desde nuestra perspectiva, eso de que como esa persona no recibió amor, no lo puede dar. No, porque eso iría en contra justamente de que el proceso de la core energética está al servicio de liberar las fuerzas amorosas y creativas del core. ¿Sí? Entonces, pues hay que trabajar con toda esa experiencia de desamor y de crear experiencias. La vida nos sigue dando la posibilidad de experimentarlo y de experimentarlo en la medida en que estamos vibrando en nuestra corporalidad, en nuestro cuerpo, en la medida en que recuperamos las sensaciones, las emociones y los sentimientos.
Entonces, Fíjense, el corazón es abrirnos a la vida. ujú, sí, justo, porque tiene un precio, entonces, es decir, leía hace ratito estas líneas de cuando me cierro al amor y pareciera que hay una intención implícita de venganza, pero también de protegerme, aunque quizás no de la mejor manera, porque cuando me cierro tiene un precio congelarse ante la vida. Y entonces ese precio es que no voy a poder contactar con quienes más amo. Y sí, hay una intención, ya decía yo, de protegerme, pero también el precio, si me cierro, si me congelo, es muy alto. Eh, Dice usted, hablando del amor, que es la otra cara de esto que ya leía yo hace ratito, el amor vibra cuando estamos en el vientre materno, nos ayuda a crecer y a crear el milagro de la vida, nos hace humildes para aceptar lo que ocurre en nuestras vidas. Es necesario trabajar en nosotros mismos para descongelar el río. Doctora. Sí, sí, y abrirnos a las posibilidades del placer, del gozo, de la calma, de la paz interior, ¿sí? Del descanso, de disfrutar y pues de estar con nosotros mismos, ¿no? Y también respetar la humanidad de los demás. Sí. Más adelante hay una parte muy interesante en su libro, Y a la vida tal como es, en donde me parece, fue mi lectura, que estas definiciones que hace usted de las estructuras caracterológicas en el proceso de la core energética se parece un poco, a lo mejor me equivoco, a lo que plantea Liz Bourbeau en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Yo veo lo que usted propone y digo, wow, qué interesante, qué fuerte, qué incómodo con esta lectura corporal, y le preguntaría, para ir cerrando la charla, ¿qué importancia tienen las estructuras de el carácter que plantea usted en el proceso terapéutico desde la core energética? Bueno, me gustaría decir que lo que pasa es que Liz estudió también core, ¿sí? Así, exacto, sí, justo. Entonces, bueno, pues por ahí es que también Se tocan sus propuestas. ese conocimiento y pues el hecho de que conozcamos eh, cómo nos movemos en el mundo, ¿sí? Cada carácter es una manera como de estar en el mundo y también cuando lo reconocemos, pues nos habla de lo que permitimos y no nos permitimos en la vida, de lo que le permitimos a los demás y no le permitimos a los demás que se acerquen a mi vida. O sea, el carácter nos limita, ¿sí? Y nos impide poder, incluso nos afecta en nuestra capacidad de percibirnos a nosotros y la realidad que nos rodea y nos hace mirar la vida y el mundo con un cristal especial, ¿no? O sea, ese cristal siempre va a estar de un color y ese cristal pues se va creando en las diferentes etapas de desarrollo a través de las cuales se crea todas estas defensas y finalmente este carácter que también nos va a dar pistas de cuáles son las heridas posibles que esa persona puede tener. ¿Sí? O sea, es como el tipo de armadura que usamos nos da pista de lo que está protegiendo la persona. ¿Cuáles son esas heridas que está protegiendo? Pero también nos da pista de los dones y el potencial de vida que tiene la persona que está detenido, atrapado en su interior. ¿Sí? Entonces, no es solamente aprender por aprender y además no me parece correcto decir, bueno, de que tú eres oral
o tú eres Masoquista. rígido, o tú eres masoquista. No, no, no. Tienes una defensa masoquista. Tú eres un ser humano, ¿no? Tú eres una persona que está en el proceso de la vida y vamos a identificar pues estas maneras en las que te has defendido, pero a tal punto que también te has limitado y no puedes pues resolver tu existencia como a ti te gustaría en todos los niveles que tú quieras, ¿no? De pareja, de trabajo, económicos, de paz interior, de educación, de conocimiento, de salud, ¿sí? Pues de todas las áreas de nuestra vida nos va a limitar, entonces siempre podemos adelgazarlas y dar pasos, ¿no? O sea, poder manifestarnos y descubrirnos con algo nuevo de nosotros mismos, ¿no? Oiga, y justo en nuestro carácter también se encuentra esta información que nos indica las áreas en las que tenemos que trabajar justo para estar mejor en la vida. Me parece que vale la pena. Doctora, un par de preguntas más. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a las nuevas generaciones y a las generaciones que nos están viendo sobre el amor y la conciencia? Sí. Bueno, les diría que a lo largo de todo mi trabajo, en 42 años de ser psicoterapeuta, pues lo que yo fui viendo, la dificultad que tenían las personas para conectar con sus emociones y luego manifestarlas, ¿no? Ser un ser emocional. Pero luego me di cuenta la dificultad de aceptar su corporalidad, digo, a través de mi propia experiencia y viendo a otros también, de que somos una expresión visible. Y la expresión visible de nuestro ser, pues es nuestro cuerpo. Y es el equipo que tenemos para conectar con todo y poder disfrutar la naturaleza y también conectar con la fuerza para resolver las cosas de la vida. Pero ahora, a todos estos jóvenes, ¿sí? Pues están seducidos por las redes, por La todos tecnología. estos canales virtuales, ¿no? Y están apantallados, pues, están en las pantallas todo el tiempo y también, pues, por estos visores virtuales y la verdad es que es cierto, es impactante, es maravilloso, pero pues que se quedaran solamente como equipos que nos pueden ser útiles para resolver muchas cosas de la vida, pero que tengan cuidado de seguir enajenándose del poder profundo que tienen como seres humanos viviendo en su propio cuerpo y experimentando la naturaleza de manera tan directa y tocando a otros seres humanos, no a través de la pantalla, sino tocando a otros seres humanos. Se va a volver casi un lujo crear espacios para encontrarnos, mirarnos, olernos, compartir, oírnos muy de cerca, caminar. Todavía es posible. Entonces les diría a los jóvenes, protéjanse y protejan lo vivo que hay en ustedes y lo vivo que les rodea. Sí, que no se dejen seducir, que aprendan a usar todas estas herramientas digitales y virtuales que hay en este mundo y que sí se dejan enajenar, como muchos ya nos hemos dejado enajenar en algún momento, pues somos carne y cañón para el orden social que quiere dominarnos y pues no se trata de pelear, se trata de conservar la conexión con nosotros mismos, ¿sí? Y mantenernos pues
en la conciencia de quién soy y de lo que es lo vivo en mí y de cómo nutrir y mantenerlo vivo con todos los demás. Entonces... Y de seguir haciendo trabajo personal. Última pregunta en torno al libro para dejarla hidratarse. Si pudiera resumir el libro, Sí a la vida tal como es, en una sola frase, para motivar a alguien, a muchos, a leerlo, ¿cuál sería? ¿No? Que te va a ayudar en este camino de autoconocimiento, te va a ayudar a comprender en dónde estás atorado y te va a dar posibilidades para encontrar caminos de solución y de derechos al placer de vivir y a la felicidad. Te va a dar caminos con corazón. Déjeme leer los comentarios en lo que se hidrata y descansa tantito. Sí. Nos dice Ana Slick Corres, saludos desde Oaxaca, de las mejores maestras que he tenido y sigo aprendiendo. Dion Taylor le dice, maestra Mirna, ¿cuál ha sido el reto o los retos más grandes que ha tenido que enfrentar a lo largo de su trayectoria y cómo ha superado las circunstancias más complicadas de su existencia? Nos dice Brenda García Maya, saludos queridos maestros desde Toluca, gracias Brenda. Nidia Martínez, saludos desde Tula Hidalgo, he tenido la fortuna de estar con ustedes en los talleres del Congreso en Puebla, gracias, nos dice. Adi Said, hola, buenas noches querida doctora Mirna y Andrei, gusto en verlos en esta entrevista. Yo adquirí su libro en el 28º encuentro de psicoterapia humanista que organizó el Instituto Carl Rogers en Puebla. Ah, qué bueno. Olga Hernández, saludos desde el Estado de México. Saludos, Olga, abrazo. Eri Varillas, saludos, nos manda saludos a los dos. Gusto de saludarlos, tema súper interesante, muchas gracias, gracias a ti. Tiwi Reyes, gracias por la charla, muy interesante y de reflexión. Me quedo con abrirnos al amor de todo lo que me rodea. Gracias, Tiwi, por estar aquí. Leticia Ramos, felicidades, maestra. Alma Leticia Rojas Vargas nos dice muchas gracias por la plática. Guadalupe Villalobos, gracias por el aprendizaje, muy interesante. ¿Podrían dar los datos para entrenamiento, por favor? Al final, ya en unos minutitos, es lo que le voy a preguntar, Guadalupe. Victoria Rodríguez, wow, todo interesante. Lili Saldívar, saludos desde Cancún, saludos Lili. Dion Taylor, muy asertivo los comentarios, doctora Mirna, saludos desde Orizaba. Adi Said, muy interesante entrevista, muy nutritiva. Y aprovecho, querida doctora, para agradecerle el envío que me hizo de este maravilloso libro, Sí a la vida tal como es, para el programa de entrevista con los grandes. Y aprovecho también, doctora, fíjese que durante las conferencias que tengo la oportunidad de dar, a donde me invitan, en el congreso pasado, me faltó decir, quizás por los nervios, esto que le quiero decir. Usted sabe que entré con una capa y varios aditamentos y le había dicho al doctor Marco Antonio Peñuela, cuando yo salga, te paras junto con la doctora en el pasillo porque les voy a dar algo. Y llevaba yo 2 antorchas. Y entonces yo le quería dar una antorcha a usted y una al doctor Marco Peñuela, por lo siguiente, porque son los fundadores de los congresos que realiza el Carl Rogers en el centro de convenciones cada año, y son los 2 que están de aquellos grandes fundadores, y para mí era importante entregarles la antorcha. Le voy a decir por qué, y le voy a comentar al público por qué salí con una capa blanca. No es que me creyera Gandalf o algún sabio, sino el mensaje fue que ustedes para mí lo son, los 2. Y entonces yo soy un aprendiz que va detrás de ustedes y detrás de su conocimiento, por eso las antorchas. Por los nervios, no sé por qué se le olvidó al doctor Marco Peñuela y se fue a sentar. Por eso cuando salí, de pronto me costó trabajo dónde estaban, y además, como todo estaba a oscuras, fue una travesía divertida que finalmente tiene que ver con el niño juguetón que soy. La máscara justo representa el trabajo que estoy haciendo en mí desde hace ya varios años, unos 20 y algo, para
tratar de transitar de ese ser inferior en búsqueda de ser una mejor versión de mí. Entonces, esto no lo pude explicar el día de la conferencia, pero se lo quiero compartir, es algo que traigo en mi corazón y quería depositárselo en este momento. Doctora, cierro la entrevista con alguna serie de preguntas rápidas. Me contesta lo más rápido posible, ¿va? A ver. En una sola palabra que defina la core energética. Amor. Exacto. Un lugar donde se siente en paz usted. Un lugar físico. Sí, sí, sí. En la naturaleza. Una frase que la inspire cuando está con un bajón ahí emocional, una frase que le venga. A seguir adelante, hija. ¿Qué emoción le resulta más difícil expresar a Mirna? La rabia. Un color que la represente. Blanco. ¿Qué música la conecta con la vida? La ópera. Un miedo que ha transformado. A dejarme ver en el mundo. ¿Qué la hace sonreír siempre? Que me siento a gusto. Un símbolo de fuerza para usted. Mi madre. ¿Qué palabra resume su misión o su tarea de vida? Amar. Un sueño que aún quiere cumplir. Apreciar lo que he hecho y cada día y sentirme satisfecha con lo que voy haciendo. Y ¿Qué con le diría? Ajá. ¿Qué le diría a su yo de hace 20 años? que lo logramos y lo seguimos logrando, sí, que sigo viva. Esta está fuerte para su corazón. Voltando hacia su pasado, una sola cosa de qué se arrepiente. Haberle deseado mal a una persona. Esta está muy linda, con esta cierro casi siempre. ¿Qué pensaría la niña que fue de la persona en la que se convirtió? ¿La llevó a donde quería esa niña o se fue por otro lado? Mi niña se sentiría orgullosa de mí, como la vi hace un mes, me mira cuando estoy complicada y con sentimientos, ¿no? Y procesando, y ella me mira y cree en mí, me mira amorosamente. Es como si me dijera, está bien, ya te calmarás y seguirás. Qué lindo. Doctora Mirna, algo que quiera comentar y no le haya preguntado. Sé que se quedan muchas cosas en el tintero. Pues que he disfrutado el amor de pareja, que me siento bendecida pues de lo que he logrado, de las personas buenas que he tenido a mi lado y de la vida amorosa sexual que he tenido, y que me siento muy orgullosa de mi hija. Doctora Mirna, le agradezco mucho su apoyo al estar aquí, le agradezco su confianza en este espacio, gracias, en verdad, se lo digo con el corazón. ¿Cómo la encuentran las personas en redes sociales? Bueno, antes de decírtelo, te agradezco muchísimo esta entrevista, ha sido la entrevista más sensible, humana,
Gracias por preguntarme acerca de mí y me siento muy conmovida y bueno, te agradezco muchísimo, de verdad. Y Muchas gracias. tomo tu regalo y estás haciendo una gran labor y no se necesita ser perfectos, solo humanos queriendo mostrar lo mejor de nosotros. Muchas gracias. Para que me puedan encontrar, bueno, estoy con el Instituto de Corenergética de México, con el Instituto de Psicoterapia Gestal Corporal y Transpersonal que fundé hace 34 años y en mis redes como Mirna Luz Molina Ramos o Mirna Molina y bueno, está IG Coret Puebla y en las redes también está John Pierraco Psicoterapia en Facebook. Y bueno, hay un teléfono a donde pueden llamar para preguntar si les interesan talleres, entrenamientos y sobre todo de core energética, que esperamos abrir en enero, a finales de enero, por si les interesa. Pueden llamar al 22 28 66 99 75. Otra vez, por favor. 22 28 66 99 75. Oiga, y si vamos pensando en la idea de aperturar un grupo en el oriente del Estado de México, estaría padre, ¿no? Yo encantada, Ahí está. encantada. Ese es uno de mis sueños. Bueno, no es un sueño, ya es un hecho, pero que quiero continuar haciendo. Llevar la core energética a donde mis fuerzas me alcancen y las de todo nuestro staff de maestros. Ahí está, público querido del Estado de México, de la Ciudad de México. Tenemos tarea. Oiga, y si quienes nos ven quieren invitarla a dar una conferencia, ¿cómo la contactan? Al mismo número. Ok. Ahí preguntan por mí, por los institutos, por todo. Sí. Ahí con su asistente. ¿Dónde pueden las personas comprar este bellísimo libro, doctora? También lo pueden solicitar a través de ese número y también lo pueden comprar en Mercado Libre. Sí a la vida tal como es, de la doctora Mirna Molina Ramos, aquí está. En la semana vamos a poner estos datos que está comentando la doctora abajito de la entrevista y a partir de estos días, de 2-3 días de la semana, subimos la entrevista a YouTube. Te digo algo lindo, ¿no? Que próximamente va a venderse ya en inglés en otros países. Ah, qué maravilla, gracias por la primicia. Sí. Le va a ir de maravilla, va a ver, porque este programa está bendecido. Gracias. Doctora Mirna, este espacio está abierto para usted siempre, no se vaya de la sala, permítame tantito, déjeme despedir el programa. Decirles a quienes nos acompañaron que en Entrevista con los Grandes somos un lugar de encuentro. Me encuentran en todas las redes sociales como Andrei García Oficial. Suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en Facebook, en Insta, en TikTok, en X, para seguir generando este tipo de contenido que mucha falta nos hace como sociedad. Les mando un fuerte abrazo. Esta es la última entrevista de 2025. Tengan bonita semana, buen cierre de mes, felices fiestas con sus seres amados y si el destino nos permite, nos vemos en enero de 2026 con otra grande. Ya verán quién viene. Un abrazo, hasta pronto. Bye. Bye. Feliz Navidad.